Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico porque hoy, prepúrense, porque les traigo una bomba que va a hacer temblar el fandom de Senú con diéresis al cap y de Ande Eru Parrafuel. Lo que leyeron en el título es completamente cierto, y su copyright que algunos de ustedes estaru, pensando, pero de Q copyright es tú, hablando esta mujer. Tranquilos, que acu estoy yo para desentrar más menos todo el misterio y contarles los detalles jugosos. Hoy vamos a hablar de rumores, de teorías conspirativas dignas de Hollywood, y de la posibilidad, aunque remota, de que Kerem Bürsin, nuestro querido ser Cambolat, podrá reaparecer en la serie de Ande Eru Parrafuel. Su copyright que en igual de impactados que yo cuando escucho copyright esta noticia por primera vez, pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, les pido que se queden hasta el final del vídeo, porque les voy a dar toda la información superíndice 3n disponible, separar la realidad de la ficción superíndice 3n y sobre todo, a analizar las posibilidades reales de que esto suceda. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, o si ya me siguen pero todavía no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. La pregunta del Miyu superíndice 3n, CU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 este rumor. Pues bien, como saben, el mundo de las series turcas es un hervidero de información superíndice 3n, a veces confirmada, muchas veces no y en este caso, todo empezó superíndice 3 con una serie de publicaciones en redes sociales, provenientes de cuentas de fans muy activas y con supuestas fuentes internas en la producción superíndice 3n de la nueva serie de Ande Eru Parrafuel. Estas cuentas afirmaban con cierto grado de certeza, que se estaban llevando a cabo conversaciones secretas para incorporar a Kerem Bürsin en algún momento de la trama. Obviamente al principio la reacción superíndice 3 en general fue de incredulidad. Después copyright ese de todo, ambos actores han seguido caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional. Ande Estu enfocada en su nueva serie, de la cual hablaremos un poco adelante, y Kerem Estu trabajando en otros proyectos, incluyendo su carrera internacional. Además la separación superíndice 3n de la pareja, aunque ya hace un tiempo, fue muy mediática y según se dice, no terminó superíndice 3 en los mejores tu copyright términos. Entonces, ¿por qué copyright iban a querer volver a trabajar juntos? Aquí es donde las teorías conspirativas entran en juego. Algunos fans sugieren que podrá tratarse de una estrategia de marketing por parte de la productora para generar a UNMU, ese expectación superíndice 3n y atraer a la audiencia que aún siente nostalgia por la pareja. Otros, optimistas, creen que podrá ser una más menos al de que Ande y Kerem han logrado superar sus diferencias y dispuestos a trabajar juntos por el bien de sus fans. Y por supuesto, no faltan aquellos que más menos han con una reconciliación superíndice 3n amorosa en la vida real. Pero, seamos realistas, les son las posibilidades reales de que esto suceda. En mi opinión superíndice 3n, son bastante bajas. Primero, como menciono copyright antes, ambos actores tienen agendas muy apretadas y enfocados en sus propios proyectos. Segundo, la separación superíndice 3n fue pública y notoria, y es poco probable que quieran revivir esa etapa de sus vidas. Y tercero y quizú es lo importante, ser a una decisión superíndice 3n muy arriesgada desde el punto de vista creativo. La nueva serie de Ande necesita establecer su propia identidad y diferenciarse de Senú con diéresis al cap, y la reaparición superíndice 3n de Kerem podrá eclipsar la historia principal y generar expectativas poco realistas en el público. Ahora hablemos un poco de la nueva serie de Ande Eru Parrafuel. Se titula y por lo que se ha visto en los avances, promete ser una historia completamente diferente a Senú con diéresis al cap. Ande interpreta a un personaje mucho maduro y complejo con una trama que se centra en. La serie tiene una copyright tica muy cuidada y un elenco de actores talentosos, y estoy segura de que serú un con diéresis copyright cito por mu copyright rito propio, sin necesidad de recurrir a trucos publicitarios. Pero volviendo al tema principal, copyright podemos concluir de todo esto. Pues bien, aunque el rumor de la reaparición superíndice 3n de Kerem Bürsin en la serie de Ande Eru Parrafuel ha generado mucha expectación superíndice 3n y fantasía entre los fans, lo cierto es que no hay evidencia concreta que respalde esta posibilidad.
Se trata, mu ese bien, de especulaciones y teorías basadas en deseos y nostalgias. Y aunque en el mundo del espectáculo todo es posible, en este caso, creo que es mejor no hacerse demasiadas ilusiones. En resumen, el rumor de la posible aparición superíndice 3N de Kerem Bürsin en la nueva serie de Ande Eru Parrafoel ha encendido las redes sociales y los corazones de muchos fans. Sin embargo, la realidad es que no hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen esta posibilidad, y es probable que se trate de simples especulaciones. Es importante recordar que ambos actores han seguido caminos separados y enfocados en sus propios proyectos, y que la nueva serie de Ande tiene el potencial de brillar por sí misma, sin necesidad de recurrir a estrategias publicitarias. Y bien, eso es todo por hoy, mis queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo rumores y especulaciones, y que la verdad final solo la conocen los involucrados. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que existe alguna posibilidad de que Kerem Bürsin reaparezca en la serie de Ande Eru Parrafoel? ¿Les gustaría verlo de nuevo en pantalla con ella? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 simo vídeo. Hasta la Superíndice 3 sima. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque antes de despedirme definitivamente, quiero profundizar un poquito en todo este asunto. Vamos a desmenuzar las teorías conspirativas, a analizar las agendas de los actores y a examinar el panorama actual de las series turcas para entender mejor por qué copyright este rumor ha cobrado tanta fuerza. Primero hablemos de las benditas teorías conspirativas. Hay copyright aruamos sin ellas. En el mundo de las series turcas, como en cualquier fandom apasionado, las teorías son el pan de cada día. Desde las descabelladas hasta las que tienen un poquito de sentido, siempre hay alguien dispuesto a conectar los puntos y a encontrar significados ocultos donde quizás no los hay. En este caso, la teoría popular es la de la estrategia de marketing maestra. Según esta teoría, la productora de la nueva serie de Ande estará utilizando el rumor de la reaparición superíndice 3N de Kerem como una cortina de humo para generar expectación superíndice 3N y atraer a la mayor cantidad posible de espectadores desde el primer capítulo. ¿CU superíndice 3 ¿Mo funcionará esto? Pues muy sencillo, al alimentar la esperanza de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos en pantalla, la productora se asegura de que los fans de Senu con Diéresis al Cap sintonicen la nueva serie desde el principio, aunque solo sea para ver si el rumor es cierto. Esta teoría tiene cierto sentido, si lo pensamos bien. Las productoras de series turcas son expertas en jugar con las emociones de los fans y en utilizar estrategias de marketing poco convencionales para promocionar sus productos. Y en este caso el factor Kerem será un arma muy poderosa para atraer a la audiencia. ¿Pero qué copyright tan probable es que esta teoría sea cierta? En mi opinión superíndice 3N no es descabellada, pero tampoco es la única explicación superíndice 3N posible. Creo que la productora podrá estar al tanto del rumor y, de hecho, podrá estar alimentándolo sutilmente a través copyright ese de sus canales de comunicación superíndice 3N. Sin embargo, no creo que hayan contactado directamente a Kerem ni que tengan planes reales de incorporarlo a la serie. Bien, creo que aprovechando la situación superíndice 3N para generar ruido y expectación superíndice 3N, sin comprometerse a nada concreto. Otra teoría que circula por las redes sociales es la de la reconciliación superíndice 3N secreta. Según esta teoría, Ande y Kerem habrán superado sus diferencias y estarán planeando una reaparición superíndice 3N conjunta en pantalla como una forma de anunciar su reconciliación superíndice 3N amorosa. ¡Ay, el amor! Tas fantasuas despierta. Esta teoría es, sin duda, la romántica y la que ilusión superíndice 3N genera entre los fans de la pareja. Sin embargo, también copyright N es la improbable.
Como dije antes, la separación superíndice 3N de Ande y Kerem fue muy mediática y según se dice, no termino superíndice 3 en los mejores tu copyright términos. Además, ambos actores han sido muy discretos en cuanto a su vida personal desde entonces, y no hay indicios de que hayan retomado el contacto. Por supuesto, en el mundo del espectáculo todo puede pasar, y no será la primera vez que una pareja de actores se reconcilia después copyright S de una separación superíndice 3N tormentosa. Pero en este caso creo que es mejor no hacerse demasiadas ilusiones. La posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en la vida real es muy remota, y la posibilidad de que lo anuncien a través copyright S de una reaparición superíndice 3N conjunta en pantalla es improbable. Ahora bien, dejando de lado las teorías conspirativas, vamos a analizar las agendas de los actores. ¿Qué copyright es tú, N haciendo Ande y Kerem en este momento? ¿Tienen tiempo y disponibilidad para trabajar juntos en una nueva serie? Como dije antes, Ande estuvo enfocada en su nueva serie. La serie ya se estuvo grabando y por lo que se ha visto en los avances, Ande tiene un papel protagonista y una gran responsabilidad en el proyecto. Esto significa que su agenda estuvo muy apretada y que es poco probable que tenga tiempo para involucrarse en otros proyectos, al menos durante los superíndice 3 meses. Por su parte, Kerem también copyright N estuvo muy ocupado. Además de trabajar en otros proyectos en Turquía, estuvo desarrollando su carrera internacional. Ha firmado contratos con varias productoras extranjeras y estuvo participando en proyectos en Estados Unidos y Europa. Esto significa que su agenda también copyright N estuvo muy apretada y que es poco probable que tenga tiempo para volver a trabajar en una serie turca, al menos a corto plazo. Además, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem estuvo buscando diversificar sus carreras y explorar nuevos horizontes. Ande quiere demostrar que es una actriz versátil y capaz de interpretar papeles diferentes a los que ha interpretado hasta ahora. Y Kerem quiere consolidar su carrera internacional y convertirse en una estrella global. Volver a trabajar juntos en una serie turca podrá ser un paso atrás para ambos actores. Podrá encasillarlos en los papeles que ya han interpretado y dificultar su progreso profesional. Por lo tanto, desde el punto de vista de sus carreras, no tiene mucho sentido que vuelvan a trabajar juntos en este momento. Por último, vamos a examinar el panorama actual de las series turcas. ¿Qué copyright tipo de series es tú, N triunfando en este momento? ¿Qué copyright tendencias es tú, N marcando el rumbo de la industria? En los últimos aún más menos las series turcas han experimentado un auge sin precedentes a nivel internacional. Series como Erkenci Kukur y Mucize Doctor han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo y han convertido a sus protagonistas en estrellas globales. Este con diéresis copyright sito ha llevado a las productoras turcas a invertir cada vez más en la producción superíndice 3N de series de alta calidad, con guiones originales, elencos talentosos y una copyright tica cuidada. Además, las productoras N apostando por diversificar los copyright neros y los formatos, y N produciendo series de drama, comedia, acción superíndice 3N y suspense, entre otros. En este contexto, la nueva serie de Ande Eru Parrafuel tiene el potencial de convertirse en un nuevo con diéresis copyright sito internacional. La serie tiene una historia original, un elenco talentoso y una producción superíndice 3N de alta calidad. Además, Ande es una actriz muy popular y tiene una gran base de fans en todo el mundo. Sin embargo, para que la serie tenga con diéresis copyright sito, es importante que establezca su propia identidad y que se diferencie de Senu con diéresis al cap. La reaparición superíndice 3N de Kerem Bürsin podrá eclipsar la historia principal y generar expectativas poco realistas en el público. Por lo tanto, desde el punto de vista creativo, es mejor que la serie se centre en la historia de Ande y en el desarrollo de su personaje. En conclusión, superíndice 3N, el rumor de la reaparición superíndice 3N de Kerem Bürsin en la serie de Ande Eru Parrafuel es un tema complejo y controvertido, con muchas aristas y muchas interpretaciones posibles. Sin embargo, después copyright S de analizar todas las evidencias disponibles, creo que es seguro decir que la posibilidad de que esto suceda es muy remota. Se trata, bien, de un rumor alimentado por los deseos y las nostalgias de los fans, y aprovechado por la productora para generar expectación superíndice 3N y atraer a la audiencia. Pero en la realidad, ambos actores N enfocados en sus propios proyectos y no tienen tiempo ni disponibilidad para trabajar juntos en una nueva serie.
Además, desde el punto de vista creativo, seru a una decisión superíndice 3n arriesgada que podrá perjudicar el con diéresis copyright sito de la serie. Asu que mis queridos amantes del drama turco, les recomiendo que no se hagan demasiadas ilusiones y que disfruten de la nueva serie de Hande Eru Parrafoel por lo que es, una historia original, con un elenco talentoso y una producción superíndice 3n de alta calidad. Y si en algún momento Kerem Bürsin decide hacer una aparición superíndice 3n especial, pues bienvenido sea. Pero hasta entonces es mejor no esperar lo improbable. Y ahora me despido definitivamente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo rumores y especulaciones, y que la verdad final solo la conocen los involucrados. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que existe alguna posibilidad de que Kerem Bürsin reaparezca en la serie de Hande Eru Parrafoel? ¿Les gustaría verlo de nuevo en pantalla con ella? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Asu que si les gustó Superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 simo vídeo. Hasta la Superíndice 3 sima.